Descubierto, padre del CEO negro y ex-exposed, y humillado por poderosa familia blanca, cancela acuerdo. El titular retumbó en la mente de Javier como un eco en una cueva oscura. No podía dejar de pensar en la injusticia que había cercenado lecciones y sacrificios de su padre, un hombre que había cruzado fronteras con el sudor y el miedo. 30 años y todavía luchando en un mundo que a menudo parecía ignorar el sudor de su frente. La imagen de su padre, siempre enérgico, se desvanecía mientras la tristeza lo embargaba. Era un abismo de frustración la que ahogaba su voz. Era suficiente para que cualquier hombre se sintiera como un fracaso. La revelación de que su padre había servido a una familia que ahora detestaba, lo llenaba de rabia y confusión. Entre las pilas de documentos, encontró una carta que lo hizo tambalear. Allí estaba su padre, esforzándose por hacer visible lo invisible, luchando por el reconocimiento que nunca llegó. La lágrima que se asomaba a su ojo lo desconcertaba. Quería que su padre estuviera orgulloso, y al mismo tiempo sentía que debía defender su legado. ¿Cómo se podía hablar de cosas así, sin que parecieran quejidos de un eterno perdedor? Su corazón palpitaba con una mezcla de ira y tristeza, y su mente un torbellino de dudas. Mientras reconstruía la historia que había dado forma a su vida, fue entonces cuando se cruzó con Rosa, la abuela del CEO. Sus ojos arrugados y su mirada sabia lo detuvieron en seco. «Tu abuelo también luchó», le dijo, su voz suave pero contundente. Ella le compartió un par de relatos sobre su lucha contra el racismo y la pobreza, y cada palabra resonaba en Javier como un eco de su propia vida. Nunca había visto ese puente antes. Las historias de Rosa estaban llenas de sacrificios, sí, pero también de dignidad y lucha. Resurgía en él una chispa de determinación, un hilo de conexión que lo tejía a algo más grande. Mientras avanzaba en su investigación de un proyecto que honraría el legado de su padre, se sentía atrapado en un mundo en que el nepotismo era la norma. La tensión crecía. Su mente giraba y su cuerpo respondía, las palmas húmedas, la respiración entrecortada. Era un juego peligroso, enfrentarse al CEO que había llegado donde estaba, gracias a privilegios y conexiones. Espiando los ecos de aceptación social, Javier cuestionaba si era el momento adecuado para alzar la voz. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Acto seguido, se topó con un cuaderno desgastado lleno de las reflexiones de su padre. Las quejas sobre las injusticias, los susurros de un hombre que nunca tuvo voz. Un arrogue lo atravesó. Cada palabra contenía la angustia de un alma atrapada. Su padre había sido un guerrero sin espada, en una batalla cruenta. Y ahora Javier se sentía llamado a enfrentarse al sistema que su padre había soportado en silencio. ¿Sería capaz de desafiarlo sabiendo lo que ellos representaban? El peso de la historia familiar apretaba sobre su pecho. Una decisión crucial surgía ante él, dos caminos dibujados en su mente. ¿Arriesgarlo todo por el legado de su padre? ¿O buscar la seguridad y acomodarse en la sombra del éxito ajeno? Su respiración se volvía errática, y su corazón desbordaba a un ritmo confuso. En medio de su tormento, un mensaje inesperado probablemente haría temblar su mundo aún más. La pregunta lo invadía, y la incertidumbre lo ahogaba. Encontraría su voz en esta lucha que se volvía más intensa, a medida que el eco de su padre se transformaba en un grito dentro de él. Javier cerró el cuaderno y sintió el peso de la decisión que se avecinaba. Desde que había comenzado a descubrir la verdad, su vida había tomado rumbo hacia un nuevo horizonte, uno marcado por la incertidumbre, pero también por una determinación renovada. Caminó por el pasillo de su pequeña oficina, donde cada rincón parecía cargado con la energía de su pasado. ¿Acaso su padre había luchado todo este tiempo solo para que su hijo siguiera el camino de la complacencia? Las palabras de Rosa resonaban en su mente. El sacrificio de su abuelo podría ser un faro en la tormenta, un recordatorio de que la lucha valía la pena. Así que, armándose de valor, Javier comenzó a trazar un plan.
Sus manos temblaban levemente mientras escribía en una hoja de papel. Necesitaba visibilizar las injusticias que había enfrentado su padre en su búsqueda de reconocimiento y su propia lucha para romper el ciclo de silencio. Cada trazo de su pluma representaba un paso más hacia un objetivo que por mucho tiempo había considerado un sueño inalcanzable. Mientras garabateaba ideas, una ola de adrenalina lo invadió. La sensación de lucha se mezcló con la de miedo. ¿Cómo podría enfrentarse al CEO, un hombre que había sido alimentado por el sistema que había oprimido a su padre? La imagen de ese encuentro lo llenaba de ansiedad. Pero también había algo más. La posibilidad de que su voz pudiera traer luz a la oscuridad. Sin embargo, había un rompecabezas que resolver. Necesitaba aliados, personas que compartieran su visión. El silencio había sido el idioma de su familia, pero su historia ahora debía contar algo más poderoso. Entonces recordó a Santiago, su antiguo compañero del trabajo, alguien que había demostrado ser un líder, con una capacidad especial para conectar con otros y mover a la acción. Javier tomó su teléfono y escribió un mensaje a Santiago. «Podemos hablar. Hay algo importante que necesito discutir contigo». Al enviarlo, sintió un estremecimiento, manteniéndose en la línea entre la vulnerabilidad y la fuerza. Cada paso que daba era un paso hacia el reflejo de su padre, un hombre que nunca se rindió. A medida que la noche se cernía, Javier sentía una transformación en su interior. La confusión y la tristeza comenzaban a disiparse, mientras la llama de la determinación se avivaba. Podía sentir que cada respiración lo acercaba más a descubrir su voz, a desafiar el sistema que tanto había perjudicado a su familia. Nadie debería cargar con el silencio como estigma. En cambio, él podría romper ese ciclo y ser una voz de cambio. Cuando el teléfono sonó, la respuesta de Santiago llegó casi instantáneamente. «Claro, ¿qué tal mañana?». Esa pequeña afirmación caló hondo en su ser. Había dado un primer paso hacia algo más grande. Se acomodó en su silla, y la sensación de impotencia se transformó en una misión. Como si toda su vida lo hubiera preparado para este momento. Al amanecer, Javier se sentaría frente a Santiago, no solo para hablar de injusticias, sino para plantear una estrategia. La intersección entre sus historias personales podría forjar el camino hacia una nueva realidad. Parte de un legado que engendraba esperanza. Pero mientras miraba por la ventana, una sombra se dibujó al fondo, cautivando su atención. Los ecos de la noticia reciente resonaban en su mente. El CEO, el mismo que había arrastrado a su padre al olvido, revelaría un nuevo proyecto en que su familia estaba involucrada. El tiempo se acortaba y el riesgo se intensificaba. El enfrentamiento que había anticipado comenzaba a gestarse. Javier sintió cómo su determinación se intensificaba cada vez más. Era el momento de conectarse, de construir al menos un puente. Pero, ¿sería suficiente? La respuesta a esa pregunta quedaría clara mañana. La piedra angular de su futuro dependía de la decisión que tomaría junto a Santiago. La noche se cerraba, pero la historia apenas comenzaba. La incertidumbre le susurraba al oído, y Javier comprendió que la lucha por su voz y la de su padre habría de tener un nuevo capítulo por escribir, un capítulo que podría cambiarlo todo. La mañana llegó con una bruma que parecía ponderar sobre la mente de Javier. Se despertó antes de la alarma, su cuerpo instalado en un estado de alerta. Cada latido del corazón le retumbaba en el pecho, marcando un compás para la confrontación que se avecinaba. Repasó en su mente los puntos principales que había escrito la noche anterior. Reconocer la injusticia y permitir que su padre tuviera la voz que había sido silenciada. La difícil tarea de hacer justicia no solo requería coraje, sino también preparación. A medida que se vestía, Javier no podía evitar pensar en lo que implicaba abrir ese antiguo libro familiar, con sus historias de sacrificio y dolor. El desgaste emocional comenzó a asomar. La percepción de su propia historia se expandía, marcando un nuevo territorio de lucha. Había 3 partes en cualquier narración: la de su padre, la de su abuelo, y ahora su propia voz disonante que emergía con fuerza. ¿Podría realmente unirlas? La oficina de Santiago era un espacio acogedor, repleto de libros y postales que narraban historias de viajes y aventuras. Javier siempre había admirado su pasión por la vida, su capacidad de enfrentar desafíos con gracia y determinación. Cuando vio a Santiago llegar, sintió una oleada de alivio.
De alguna manera su presencia parecía confirmar que no estaba solo en esta lucha. «Hola, Javier. ¿Qué sucede? Te notas diferente», dijo Santiago, sonriendo con su característico aire optimista. «Es hora de hablar sobre nuestro pasado. Quiero que conozcas mi historia y la historia de mi padre», comenzó Javier, su voz firme. Santiago asentía con cada palabra, indicándole que estaba atento a lo que decía. Javier expuso las injusticias que su familia había sufrido, la carga del silencio que lo había mantenido atado. Cada palabra que salía de sus labios le parecía un acto liberador. La historia de su padre se entrelazaba con la suya, convirtiéndose en un legado que impulsaba su convicción. Santiago lo escuchó atentamente, esperando el momento adecuado para intervenir. «Lo que te propongo es arriesgado, Javier, y necesitas saber que hay repercusiones. Pero si hay alguien que puede dar voz a tu historia, eres tú. Tus experiencias son válidas, y la gente necesita escuchar eso», le dijo Santiago, y Javier sintió que ese era un impulso crucial. La posibilidad de involucrar a otros en su misión se comenzaba a dibujar en su mente. Sin embargo, las dudas también asomaban. La creciente idea de exponer las verdades ocultas sobre el CEO lo aterrorizaba. ¿Cuáles serían las consecuencias? Era un hombre poderoso con aliados que lo protegían. La lucha no solo sería contra una figura, sino contra un sistema que había prosperado sobre el dolor de otros. La realidad de su aventura se volvía más compleja. «Javier, quizás sea momento de ir más allá de las palabras. Hay que actuar antes de que el nuevo proyecto del CEO se materialice», propuso Santiago. La urgencia de la situación lo superó. No solo se trataba de su padre, sino de todos aquellos que habían tenido que soportar el yugo del poder sin voz. Ambos decidieron investigar más sobre los planes que la compañía tenía en relación a la historia familiar de Javier. Mientras pasaban horas en la oficina de Santiago, revisando documentos y buscando conexiones, la experiencia compartida fortalecía su determinación. Era el inicio de algo significativo, un movimiento que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Sin embargo, a medida que se adentraban en la red de complicaciones, la amenaza de un enfrentamiento directo se volvía más palpable. Cuando la tarde se desplomó en la noche, Javier sintió el peso del tiempo. Tenían que actuar rápido. La inseguridad y la adrenalina se fusionaron en su interior. Se despidieron, por un momento sintiéndose más unidos en su propósito, pero también inundados por la inminente realidad de lo que estaba por venir. Mientras Javier salía de la oficina de Santiago, la sensación de que estaba al borde de algo mayor lo envolvía. Con cada paso, intuía que la verdad comenzaría a liberarlo, pero también lo arrastraría a un torbellino. El eco de su propia voz resonaba en su mente, más fuerte que nunca. La confrontación con el CEO no era solo un camino hacia la justicia, sino una batalla personal que definiría su futuro. La lucha se convertiría en un espejo de su vida y de lo preciado en lo que había creído. ¿Podría realmente hacerse justicia, o su propio sacrificio se convertiría en una carga más? La decisión del siguiente paso se dibujaba en el horizonte. ¿Sería capaz de enfrentarse a un sistema enraizado por el miedo y la injusticia? La respuesta comenzaba a gestarse en su interior, y Javier sintió que el momento que tanto había estado esperando se acercaba rápidamente. La noche había caído como un velo espeso, y Javier se encontraba en su apartamento, sentado frente al escritorio donde las sombras parecían danzar al compás de sus pensamientos turbulentos. Las palabras de Santiago aún resonaban en su mente. El tiempo se agotaba. Había una mezcla electrizante de ansiedad y determinación en su interior. Al mismo tiempo que visualizaba su futuro, las imágenes del pasado de su familia emergían en un caótico despliegue, demandando su atención. Mientras revisaba los documentos que había recopilado, su mente corría con fervor. La historia de su padre no era solo un relato de sufrimiento, era un testimonio de resistencia. Eran aquellos años de lucha lo que definía a su familia, y ahora él tenía la oportunidad de restablecer la dignidad que les había sido arrebatada. Su padre, un hombre cuyo sacrificio a menudo había permanecido en las sombras, merecía que su voz fuera escuchada. Javier se dio cuenta que sin esa voz había estado tratando de confrontar un sistema que había silenciado a las generaciones. La decoración del apartamento, austera y sin pretensiones, se convirtió en un campo de batalla simbólico donde se libraba su lucha interna. Cada objeto era un recordatorio de su pasado, de las decisiones tomadas por su padre, y por lo tanto, de su propio destino. No podía dejar que el miedo lo dominara. Debía abrazar su historia,
y con ello su transformación. Esa noche, que se volvía interminable, Javier empezó a planear. Tomó un cuaderno y con cada palabra que trazaba en la página se sentía menos como un hijo y más como un guerrero. Hacía una lista de aliados potenciales, otros empleados que pudieran haber compartido las historias de injusticia, periodistas que pudieran estar interesados en el caso, personas que conocieran el oscuro legado del CEO. La interconexión entre su historia personal y la laboral empezaba a volverse evidente, como si cada línea que escribía lo acercara un paso más a su objetivo. Sin embargo, no podía ignorar el temor que amenazaba con paralizarlo. Hablar de su padre significaba confrontar la brutal realidad de su propia vulnerabilidad. La percepción de ser atacado por un sistema construido sobre un legado de poder desmedido lo hacía sentir expuesto. La lucha interna lo empujó a preguntarse repetidamente si realmente estaba preparado para el costo de esa batalla. ¿Estaba dispuesto a ser el blanco de represalias? De repente, se acordó de una conversación que había tenido años atrás con su padre. En una tarde cualquiera, había escuchado una de sus enseñanzas más valiosas. La verdad tiene sus propias armas, hijo. A veces, es cuestión de sobrevivir más allá de la batalla en la que luchas. Javier se sintió renovado. La sabiduría de su padre se convirtió en su motor, recordándole que la lucha por la verdad era más significativa que cualquier temor personal. En las horas que siguieron, Javier priorizó la práctica sobre la teoría. Analizó cada palabra que elegiría al hablar, la forma en que presentaría la historia a otros. Practicó frente al espejo, intentando modelar no solo su voz, sino también su postura. Lo que estaba en juego era más que su valor. Se trataba de la dignidad de su padre, un hombre que había estado callado por demasiado tiempo. El desafío no solo era revalorizar su historia, sino también cambiar su propia narrativa. Con un renovado sentido de propósito, Javier se dirigió hacia el balcón y observó la ciudad iluminada, donde cada luz representaba una vida. Era hora de dar un paso. Sabía que su próximo movimiento era fundamental, que cada acción tendría eco en el futuro. En su mente, el eco de su voz resonaba más fuerte que nunca. Volvía a escuchar la pregunta que, inevitablemente, había comenzado a dejar de ser un susurro. ¿Estás listo para enfrentarte a quien te ha robado la voz? Con esa pregunta como impulso, Javier se sumergió en la noche, decidido a hablar con quien estuviera dispuesto a escuchar. Sin embargo, su impulso se vio interrumpido por un zumbido en su teléfono. Un mensaje de Santiago emergió en la pantalla, inesperado y revelador. Creo que he encontrado algo que cambiará las cartas del juego por completo. Era el momento de la verdad. La decisión que había estado cocinando en su interior se convertiría en inminente acción. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna al leer el mensaje de Santiago. Las palabras estaban cargadas de potencial, y la expectativa lo envolvió como un manto apretado, haciéndolo consciente del momento decisivo en el que se encontraba. Con un leve movimiento, puso su teléfono sobre la mesa, como si pudiera contener aquella revelación, y dejó que su mente se desbordara con posibilidades. El eco de la frase de su padre resonaba en su mente. La verdad tiene sus propias armas. Esa era su oportunidad para alzar la voz, para dar un golpe necesario al sistema concentrado en el silencio. Pero antes de actuar, necesitaba más información. La incertidumbre le mordía los talones. Cada segundo era una mezcla de miedo y expectativa. La balanza de su futuro colgaba de un hilo. Se levantó del escritorio y con un paso decidido se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban con un fulgor que desafiaba la oscuridad de su ansiedad. Era una metáfora vívida. Cada luz representaba un destino distinto, cada sueño una historia que valía la pena escuchar. Se preguntó qué harían aquellos que habían enfrentado desafíos similares, cómo habrían gestionado el poder implacable al que se estaban enfrentando. La determinación lo invadió, y no pudo evitar dibujar una sonrisa en su rostro al pensar en la posibilidad de que su propia narrativa pudiera cambiar. Javier volvió a sentarse y respiró hondo,
sintiendo la frescura del aire nocturno entrar por la ventana entreabierta. Como si tomara fuerza de ese viento, comenzó a pensar en Santiago. Era un hombre que había demostrado ser un aliado leal. Saber que su amigo había descubierto algo significativo podría ser el catalizador que lo impulsara a actuar de inmediato. No podía dejar pasar la oportunidad de desenterrar verdades ocultas. Con un rápido movimiento, tomó su teléfono de nuevo y comenzó a teclear. «¿Qué encontraste que pueda ayudarme?», preguntó, misterio y urgencia entrelazados en la letra. No pasaron ni 3 minutos antes de que el sonido del teléfono interrumpiera el silencio en su apartamento. Santiago había respondido rápidamente, con notas de emoción que atravesaron la pantalla. «Es más de lo que pensabas. Nos están vigilando. Hablemos en persona. Necesitamos estrategia». La adrenalina invadió a Javier. Esos vigilantes, idealmente, deberían caer. Él podía aplicar la fuerza del cambio, pero primero debía establecer un plan. La vulnerabilidad que había sentido anteriormente comenzó a transformarse en agresividad controlada. La justicia, que había parecido esquiva, iba a ser su prioridad. Problemáticamente, sabía que para llevar a cabo su misión necesitaba establecer conexiones cruciales, así que se dedicó a mapear a las personas que pudieran ser firmes defensores de la justicia. Ex empleados, periodistas, tal vez incluso algún abogado que hubiera luchado contra injusticias pasadas. Se sintió como un conductor de un gran proyecto en curso, donde cada nuevo nombre que sumaba a su lista representaba un paso más cercano a sus objetivos. Mientras escribía, sus pensamientos se entrelazaban estratégicamente con su creciente resolución. Formar esas alianzas no solo se trataba de buscar apoyo, sino también de encontrar un sentido renovado de identidad. Cuanto más avanzaba en su red, mejor comprendía el propio peso de su historia. Sabía que su lucha no sería únicamente por su padre, sino por la dignidad de todos aquellos que habían sido silenciados. La noche se tornó en un lienzo en blanco donde pintaba su revolución personal. Con cada nuevo contacto, Javier se sentía menos como un compañero del sistema y más como un insurgente determinado a restaurar la justicia. Finalmente, antes de cerrar el portátil, algo en su mente hizo clic. Las veredas entrelazadas no solo eran caminos hacia la verdad, sino rutas de autodescubrimiento. Enfrentarse a esta injusticia significaba enfrentarse a sí mismo, a sus dudas y sobre todo a su capacidad de acción. Era allí donde hallaría su verdadero valor. Mientras apagaba la luz y dejaba la habitación sumida en la oscuridad otra vez, la pregunta de su padre reverberó una vez más. ¿Estás listo para enfrentarte a quien te ha robado la voz? Sin embargo, esta vez la respuesta latía en su interior, afirmativa y clara. «Estoy listo», se dijo. Al día siguiente, la primera reunión de Javier lo enfrentaría a personas que podrían transformar su lucha en una historia que el mundo debería escuchar. Sin embargo, Santiago había mencionado otras implicaciones, cuestiones que ponían en riesgo su propia vida. ¿Se mantendría firme en su causa o flaquearía ante la presión que se avecinaba? La emoción palpitaba en su pecho mientras se preparaba, consciente de que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El día llegó cargado de tensión. Javier se despertó con la mente bañada en pensamientos fragmentados, cada uno de ellos una tirante cuerda de urgencia. Como si un reloj se hubiera puesto en marcha, tenía la sensación de que cada segundo que pasaba era un paso más hacia lo desconocido. Se duchó rápidamente, el agua caliente rozando su piel como un recordatorio de que estaba vivo y tenía una misión. Se vistió con una camisa blanca que contrastaba con su chaqueta negra, un intento de proyectar seriedad mientras se movía en un mundo rodeado de sombras. Cada botón que abrochaba era un acto simbólico que consolidaba su compromiso. Se miró al espejo, el reflejo de un hombre decidido lo miraba de regreso. Sin embargo, en el fondo, los nervios se remolinaban como un torbellino. Al llegar al café en el que se encontraría con Santiago, sintió el aire frío de la mañana rozándole el rostro, refrescando sus pensamientos nublados. Entró, buscando al otro lado del local a su amigo.
Santiago estaba ahí, el semblante tenso, pero su presencia irradiaba un halo de confianza que Javier necesitaba desesperadamente en ese momento. Se saludaron con un apretón de manos firme, y al sentarse, Javier apenas se permitió una pequeña sonrisa. Mientras Santiago le ofrecía un café, Javier no podía evitar preguntarse qué más habría descubierto. Las palabras de su amigo parecían cargar la habitación con electricidad. «Te escucho», dijo Javier, una mezcla de impaciencia y decisión en su voz. Santiago inclinó la cabeza hacia un lado, como si buscara evaluar el momento. «Lo que he encontrado es inquietante. Hay información que puede desmantelar a la ejecutiva de arriba, pero también te involucra. Tienen un plan para desacreditar a quienes se interpongan». La tensión se apoderó de Javier en ese instante. Era una cosa ser un defensor de la justicia, otra completamente diferente, ser víctima de un sistema que lo había señalado como un peligro. Sin embargo, en su interior comenzó a brotar una chispa incontrolable de resistencia. Había llegado el momento de asumir el rol que nunca había deseado, pero que siempre había estado predestinado. «¿Qué propones?», preguntó, poniendo a prueba no solo su propio liderazgo, sino también su disposición para ejercerlo. «Necesitamos pruebas, y esas pruebas las tenemos que obtener desde dentro. Tendremos que infiltrarnos en las operaciones que están preparando. El riesgo es alto, pero aún podemos controlar lo que queremos hacer», respondió Santiago, mientras sus ojos brillaban de emoción y miedo a partes iguales. Mientras la realidad de la misión se posaba sobre él, Javier comprendió que el miedo no lo paralizaría. Aquello era más grande que él, y con cada decisión que iba tomando, se sentía más consciente de su propio valor y de las habilidades que había ignorado. Sin embargo, la fecha límite se acercaba, y cada momento contaba. En su mente se gestaban planes, observación, diálogo con exempleados y un dossier informativo que los acercara un paso más a la verdad. Lo que había comenzado como un camino personal estaba evolucionando hacia un proyecto de resistencia. «Voy a hacerlo», declaró Javier, su voz firme resonando en el aire cargado. «Pero necesito tu apoyo». Santiago asintió, un brillo de orgullo en sus ojos. Ya no eran solo un grupo de amigos desilusionados, eran una fuerza en camino hacia la verdad. Al salir del café, Javier sentía el pulso de la ciudad a su alrededor. Cada paso era un paso hacia el futuro incierto que había decidido enfrentar. La adrenalina impulsaba su marcha, y la vuelta a su departamento era un eco en la mente, un recordatorio de que el viaje apenas comenzaba. Mientras cerraba la puerta detrás de él, su teléfono vibró. Un mensaje de un antiguo colega que había solicitado información respecto a un tema delicado. Javier lo miró, sintiendo que el tiempo se detuvo un segundo. Pero al leer lo que decía, su corazón se detuvo. «Lo que sabes podría costarte la vida. Ten cuidado, alguien nos está vigilando». La sensación de estar a un paso del precipicio regresó, y con ella un nuevo desafío que enfrentarse. ¿Qué decisión tomaría ahora que sabía que la amenaza era real y cercana? La esencia de su misión se oscurecía con detalles inquietantes, y la pregunta de su verdad interna resonaba con más fuerza que nunca. Estaba verdaderamente listo para lo que venía. El pulso de Javier aceleró al leer el mensaje. La adrenalina, lejos de ser un impulso positivo, se convirtió en un peso en su estómago. ¿Quién lo vigilaba? El miedo era un ladrón astuto, sustrayendo su enfoque en el objetivo y transformando cada respuesta posible en una trampa mortal. Tenía que actuar, pero su mente giraba como un torbellino. Cada pensamiento traía consigo a su vez una nueva preocupación. Decidió hacer una lista, un hábito que había cultivado en su tiempo como analista. Sacó una hoja en blanco y empezó a anotar. Información obtenida, contactos a convocar, pasos a seguir. El papel se llenó rápidamente. Las letras, a medida que se alineaban, creaban un mapa en su mente. Una imagen clara de lo que tenía que hacer. Su ansia de verdad alimentaba su determinación. Pero cada vez que pasaba la vista por la lista, la sombra del peligro se hacía más palpable. Mientras escribía, su mente volvió a las lecciones que había aprendido en su carrera. La importancia de los detalles, la precisión en la comunicación, la construcción de una red de aliados sólidos. Debía contactar a Matilde, una ex empleada del departamento legal que había salido tras una desacertada confrontación con el CEO. Ella sabía más de lo que se decía en la superficie. A medida que conceptualizaba su estrategia, sintió un destello de autoconfianza. Siendo un analista, había perfeccionado su habilidad para observar patrones y predecir movimientos. Ahora debía aplicar ese mismo enfoque para salir a la superficie en un mar de información oscura. Llamó a Matilde. El tono de la voz al otro lado de la línea era familiar pero distante, y su respuesta a la solicitud de reunirse fue cautelosa.
Tenía miedo de que, al abrir la puerta, pudiera atraer la atención no deseada. Sin embargo, Javier sabía que debía persistir. La verdad no se revelaría soltando la lengua, sino enfrentándose a los peligros. Como si atendiera a su propio mantra, decidió persuadirla. Matilde, estoy investigando algo importante que involucra a la empresa. Tu perspectiva podría ser esencial. La llamada terminó con una promesa de un encuentro. Javier sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Ahora tenía una cita con el destino. La noche llegó pronto, y Javier se dedicó a investigar más sobre la estructura corporativa. La historia de la empresa estaba llena de recovecos escabrosos, de decisiones cuestionables y un par de historias no contadas. Descubrió conexiones entre la ejecutiva y una serie de acuerdos discutibles con otras empresas. Más sombras que luz. Pero había algo más. Al profundizar en la red de intereses, notó un hilo que conducía a figuras inesperadas. Cuanto más leía, más se sentía atrapado. Las ramificaciones de su investigación se extendían más allá de lo que había imaginado, y una parte de él temía lo que podría descubrir. A pesar de las dudas, la idea de una verdad perturbadora ante él encendía una chispa de curiosidad. ¿Qué peligro corría? ¿Qué pasaría si el riesgo no solo lo afectara a él, sino también a aquellos que le rodeaban? Comprendía que cada paso que diera podría tener repercusiones mucho más grandes de lo previsto. Pero en su interior una voz resonaba con claridad. Había llegado hasta aquí, y no podía volver atrás. La búsqueda de la verdad comenzaba a convertirse en una cruzada personal. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Santiago. Nos vemos mañana. He encontrado algo más. Un contacto que podría cambiar todo. Pero debemos ser cautelosos. Las cosas se caldean. En ese momento, Javier sintió que estaba en el centro de una tormenta. La oportunidad y el peligro se enfrentaban en su vida con una fuerza que no había experimentado antes. Y mientras luchaba por mantenerse firme en su camino, una pregunta se cernía sobre su cabeza. ¿Estaba listo para enfrentar lo que podría cambiar no solo su vida, sino la de todos aquellos que se atrevían a cruzarse en su camino? La respuesta le llegarían pronto. El día siguiente sería determinante. Un encuentro, un cambio y un nuevo desafío se perfilaban en el horizonte. La mañana amaneció en un tono opaco, como si el cielo estuviera dispuesto a encerrar nuevamente el secreto que Javier estaba a punto de desentrañar. Sin embargo, ese aburrido matiz gris no era suficiente para apagar la chispa de determinación que sentía por dentro. Ese día sería crucial. Tenía que asegurarse de que cada paso que diera fuese calculado, medido. Un error podría costarle caro. Al revisar su lista, un susurro interno le decía que su búsqueda no solo era profesional, era personal. Desde que había tomado la decisión de investigar a su propia empresa, cierto fuego había renacido en él. Javier se había dejado llevar por la rutina, había permitido que el miedo y la complacencia guiaran su rumbo. Ahora, cada elección lo acercaba a la verdadera esencia de quién era, un buscador de la verdad, aunque eso significaba enfrentar sus propios demonios. El encuentro con Matilde estaba programado para la hora del almuerzo en un pequeño café alejado de las miradas indiscretas. Mientras se preparaba para salir, revisó un par de documentos que había generado sobre las conexiones del CEO con actividades sospechosas. Las cartas estaban sobre la mesa, pero era el sentido de urgencia lo que le preocupaba. ¿Qué iba a confirmar con Matilde? ¿Hasta dónde le llegaría su propio coraje? En el trayecto, sus pensamientos se centraron en la idea de los secretos. Secretos que, de ser revelados, podrían sacudir los cimientos de la compañía. Pero también secretos que lo llevarían a confrontar a quienes había respetado durante años. Estaba listo para eso. Cada kilómetro recorrido lo acercaba a una zona donde el mundo que conocía podía desmoronarse. Imaginó a su madre, la forma en que siempre le decía que buscar la verdad era un valor. Cómo había llegado a abrazar la idea de la ignorancia como una forma de vida, para evitar conflictos. Al llegar al café, su estómago se retorció. Miró a su alrededor, observando el ambiente tranquilo, las conversaciones ajenas a su drama personal. Por un instante, sintió la tentación de retirarse. En su mente, se representó como un traidor ante los ojos de sus colegas, el mismo Javier que había defendido la responsabilidad y la ética profesional. ¿Podía traicionar a quienes lo habían precedido? Pero la voz de la verdad no podía ser silenciada. Matilde llegó. Su semblante era un espejo de la desconfianza que él también sentía.
El café que eligieron no era solo un refugio, sino un campo de batalla emocional. En sus primeras palabras, Matilde pronunció un aviso velado, murmurando sobre la vigilancia, sobre lo que las implicaciones de la revelación podían provocarles a ambos. Javier, la información que tengo no es solo sobre números, es sobre vidas, dijo, y sintió la tensión aumentar en la mesa. Los ojos de Javier se encontraron con los de Matilde, y aunque había un atisbo de complicidad, también había miedo. Ella sabía por su experiencia que la verdad tenía un precio, uno que no podía prever completamente. Mientras Matilde comenzaba a revelar sus descubrimientos, Javier sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Cada palabra de ella era como un ladrillo que se añadía a la muralla de su claridad. Lo que había imaginado se iba concretando en el discurso: alianzas sospechosas, transacciones que desafiaban la legitimidad, y un padre distante, oculto tras el poder. Más allá de la revelación, Javier se dio cuenta de que su propio papel era eminentemente complejo. Este era un momento definitorio, no solo por la información, sino cómo decidiría ir hacia adelante. Su ambición profesional no podía ser ciega. Necesitaba analizar sus motivaciones y prepararse para las repercusiones de lo que podía descubrir. Sin embargo, de repente el teléfono de Matilde sonó, sacándolos de su trance. Ella miró la pantalla y sus ojos se agrandaron. La urgencia era palpable y su rostro se tornó pálido. «Esto no puede ser bueno», murmuró. Eso fue suficiente para que Javier sintiera la presión del tiempo apremiarlo. La mente de Javier operaba a toda velocidad. ¿Qué hacer ahora? ¿Cuál sería su próximo movimiento? En ese instante, la mesa del café se transformó en un campo de decisión y se sintió al borde de una nueva etapa de su vida. La búsqueda de la verdad seguía tejiéndose en un tapiz de interconexiones, pero ¿estaba preparado para lo que eso significaba? Una nueva tensión surgió, marcada tanto por la revelación de Matilde como por el inminente peligro que les acechaba. Estaba claro que esto no era solo una búsqueda personal de la verdad, era la línea que definía su futuro y su propia moralidad. Cuando la luz del café se filtraba a través de la ventana, Javier se sintió iluminado por una verdad difícil. La lucha apenas comenzaba. La sensación de peligro se apoderó de Javier mientras observaba a Matilde, cuya expresión se había transformado al recibir esa notificación. Era como si un velo oscuro se hubiera caído entre ellos, dejando al descubierto la fragilidad de su situación. Él lo sabía, el tiempo apremiaba, y las decisiones eran como dagas afiladas, listas para cortar la conexión entre su antigua vida y lo que había comenzado a construir. «Necesitamos un lugar más seguro», dijo Javier, sintiendo cómo el sudor comenzaba a brotar en su frente. La adrenalina lo mantenía alerta, intensificando cada pensamiento, cada emoción. «No puedo salir así», respondió Matilde. Su tono era un susurro cargado de ansiedad. «Si alguien se entera de lo que estoy haciendo, irán directo a mí. El riesgo es real». Javier asintió, comprendiendo que los secretos que había comenzado a desenterrar no solo amenazaban su carrera, sino su vida. No podía permitir que el miedo paralizara sus acciones, por lo que planteó un plan. «Podemos quedar en el parque esta tarde. Es difícil que nos escuchen ahí. Te daré una llamada cuando esté camino», sugirió, anotando mentalmente los riesgos de que Matilde no se presentara. Matilde lo miró con mezcla de nerviosismo y determinación. Su mirada parecía decir que en sus manos y el corazón de Javier pesaban no solo decisiones personales, sino también las de sus familias. Con un ligero asentimiento, ella aceptó, pero antes de separarse, Javier sintió la necesidad de aclarar. «Matilde, esto va a requerir valentía. Estarás expuesta, y lo que reveles podría cambiarlo todo, pero no podemos retroceder ahora». Al salir del café, Javier se sintió como un náufrago que había encontrado un trozo de tierra firme en medio de una tormenta. Mientras caminaba hacia su oficina, reflexionó profundo sobre su trayectoria. ¿Cuánto tiempo había estado navegando a la deriva? Su carrera se había convertido en una rutina segura, una simple proyección de mediocridad que ahora le parecía insoportable. Fue entonces cuando un pensamiento profundo lo sorprendió. Había entregado su verdadero yo a cambio de la estabilidad. Regresó a su escritorio. El peso de la revelación de Matilde lo perseguía. A medida que revisaba sus documentos, cada número, cada nombre, adquiría un nuevo significado.
ya no eran solo indicadores de su desempeño, sino piezas de un rompecabezas mucho más oscuro. Quiso gritar, pero contuvo la rabia. Estaba cansado de ser solo un espectador pasivo en su vida. Decidido a reescribir su historia, se propuso no solo investigar las actividades ilícitas del CEO. Quería entender su conexión personal con estos eventos, el porqué de su ambición, su padre. Había sido un hombre de poder, así como algunos de los que ahora se entrelazaban con sus decisiones en la empresa. Javier, despojado de miedo, decidió que descubrir la verdad completa sobre su padre se había vuelto crucial. Necesitaba entender su pasado para forjar su futuro. Esa tarde, al encontrarse en el parque con Matilde, la conversación no solo giró en torno a los hallazgos financieros, sino también al lado oscuro de sus historias familiares. Las revelaciones de Matilde fueron un espejo para sus propios secretos, y las conexiones comenzaron a descentrarse lentamente. La verdad le tenía preparado un giro inesperado, un constante crisol de decisiones. Al final del encuentro, con información peligrosa y una nueva perspectiva de su papel en el juego, Javier se dio cuenta de que el camino hacia adelante era incierto, pero su determinación había crecido. Ella había abierto una puerta, y aunque él no sabía qué habría detrás de ella, estaba listo para cruzar el umbral. En el silencio del parque, la revelación de un secreto sobre su padre quedó flotando en el aire, como una sombra al acecho. ¿De quién era realmente su padre? ¿Qué vínculos ocultos saboteaban las aspiraciones que empezaba a construir? La idea de una verdad más profunda y personal lo empujaba a actuar. La lucha apenas comenzaba, y con cada decisión se cuestionaba, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar por la verdad? Mientras se alejaba, la tensión seguía latente en su mente, máxime cuando una figura se materializó al final del sendero, con un rostro que le resultaba inquietantemente familiar. ¿Era la respuesta que tanto había buscado, o solo más preguntas? Javier sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La figura frente a él potenció su incertidumbre. Era su padre, o al menos el reflejo del hombre que había buscado en cada rincón de su propia historia. Sus ojos se encontraron, y una mezcla de sorpresa y reconocimiento brilló entre ellos. Era el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. ¿Papá? La voz de Javier tembló, como si al pronunciar aquella palabra se desnudara de todo miedo. La tensión que había acumulado durante los últimos días pareció evaporarse en el instante en que vio la expresión de su padre. Un torrente de emociones reprimidas, de historias nunca contadas. Javier, he querido hablar contigo desde hace tiempo, respondió su padre. Su tono era grave, pero lleno de una vulnerabilidad cruda. Javier comprendía que venía a confrontar no solo a su padre, sino a la sombra del silencio que había perpetuado su familia por generaciones. A medida que se acercaban, la momentánea incomodidad fue reemplazada por un impulso palpable de comprensión mutua. Tu madre siempre me decía que eras fuerte, que te encontrarías un día con la verdad. Y ahora sé que eso te ha traído aquí. La revelación lo atravesó como un rayo. Había llegado el momento de romper el ciclo de silencio que tanto había afligido a su familia. Estoy en medio de una lucha, dijo Javier. Y al hacerlo, cada palabra se sentía como un acto de liberación. Comenzó a compartir su viaje, las injusticias que su padre había enfrentado, y cómo su búsqueda por verdad se había transformado en un propósito personal. Mientras hablaba, su padre escuchaba atentamente. Cada relato se convertía en un eco resonante de su propia historia. Siempre pensé que era necesario protegerte de la carga de mi legado, tus abuelos, mis luchas, todo lo que ellos enfrentaron. Pero había un costo. El silencio nunca fue una opción. El poder se alimenta del miedo a hablar, explicó el padre de Javier, su voz ahora llena de rectitud y decisión. Era como si finalmente pudiera dar forma a su propia narrativa. El encuentro no fue solo una revelación de hechos, sino una liberación de emociones que habían estado atrapadas por demasiado tiempo. Javier sintió como su conexión con su padre se fortalecía. Allí, en el parque, rodeado de árboles y murmullos, ambos hombres lograban transformar su historia familiar en un vínculo poderoso y mutable. A medida que el sol comenzaba a descender, Javier comprendió lo que había aprendido en aquel encuentro inesperado. Para avanzar, debía reconciliar su pasado. Su padre no solo era el hombre que había llevado el peso de las injusticias, también era un símbolo de resistencia. Juntos, decidieron que la lucha no sería solo de Javier. Se convertiría en una búsqueda colectiva por justicia y dignidad, honrando las voces que habían sido silenciadas. El próximo paso sería presentar su investigación y enfocar la atención de la comunidad hacia lo que habían descubierto. Javier estaba decidido a juntarse con Matilde y Santiago,
Era el momento de formalizar su búsqueda de verdad y justicia, de hablar. Al regresar a su apartamento se sintió más ligero. Cada línea que había escrito y cada decisión que había tomado, ahora se sentían organizadas en una nueva proyección de vida. Había recuperado no solo su voz, sino también lecciones vitales de su padre que nunca había comprendido plenamente. En los días siguientes, Javier se reunió con Matilde y Santiago, seguro y preparado para compartir lo que había aprendido de su padre. Era el momento de presentar no solo su historia, sino también las injusticias que habían sostenido una empresa construida sobre el sudor de familias como la suya. Una vez juntos, decidieron llevar su causa a las redes sociales, generando conciencia por medio de campañas que exhibieran las realidades de lo que había estado sucediendo tras las puertas cerradas. El eco de sus voces resonó, y finalmente un sentido de unidad comenzó a formarse. Matilde, empoderada, compartió su historia. Cada uno se volvió parte de un mosaico que quería restaurar la verdad. Noche tras noche, Javier y su equipo comenzaron a ver resultados. El pasado finalmente fue puesto a la luz. El CEO fue obligado a enfrentar la realidad de sus acciones, y se perdió el miedo que había amordazado a tantas personas. Javier había encontrado la fortaleza en su verdad personal, en la lucha por una causa más grande que él mismo. Al final, la transformación no fue solo de uno, sino de todos los que habían tenido sus historias silenciadas. El legado de su padre no solo era uno de sufrimiento, sino de empoderamiento y resistencia. Javier ya no era un extraño en su propia historia. Ahora tenía voz, y esa voz resonaba con claridad. El capítulo que antes parecía una lucha solitaria, se convirtió en una lucha vibrante por la verdad. Ya no existía la sombra de la injusticia como un miedo inalcanzable. Javier finalmente podía mirar el futuro con confianza. Había conquistado su lucha interna y al hacerlo, repercutido en el mundo que lo rodeaba. Reemplazó la duda por determinación, el conformismo por luchas que honran su legado y convencimiento. Cuando había llegado esta verdad, llevaba en su historia un deseo de buscar no solo justicia, sino redención, tanto para él como para su familia. Ahora que los ecos de la lucha se estaban materializando, en cambio, Javier supo que su historia era solo el comienzo de un camino que aún debía caminar. La vida siempre ofrecería oportunidades de contar la verdad y luchar por lo que es justo, porque este era el legado que deseaba perpetuar. El poder de la voz, la luz de la verdad siempre presente. Por eso, no olvides que cada historia necesita ser escuchada. Cuando alguien se atreve a hablar, se convierten en parte de un movimiento. Si te inspiró esta historia y quieres seguir siendo parte de cada lucha y cada victoria, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar tus reacciones y teorías sobre el final. Además, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que nuestras voces sean escuchadas.